extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Bienvenidos a su programa Una cita con Dios y su palabra. Estamos una vez más en este lugar para saludarlos, bendecirlos en el nombre del Señor, y semana tras semana estamos acá para platicar, para meditar en la palabra del Señor. Una vez más, como es nuestra costumbre, quisiéramos saludar a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Auburn, Washington. Saludos a todos ustedes, les extrañamos, quisiéramos ya que todo esto volviera a la normalidad,
pero pues todavía el estado sigue cerrado. Han extendido la fecha de la cuarentena, del estar en casa, stay at home, hasta el 31 de mayo. Y de ahí se van a tomar otras decisiones. Ya el gobernador ha dado un plan de reapertura del estado. Estamos esperando pacientemente en Dios. Así es que mientras eso llega, pues vamos a estar transmitiendo estos programas. Y saludamos pues a todos nuestros hermanos de la iglesia local, a nuestros líderes, a todos y cada uno de ellos, a los cumpleañeros. En estos días han estado cumpliendo años a muchas personas, ¿verdad? Saludo cariñosamente a mi hija Noemí, que cumplió años, a mi hija Damaris va a cumplir años, también hay de la familia que cumplen años. Bueno, hay una lista de cumpleañeros que mi alma te alaba. Vamos a estar orando por los cumpleañeros al final del mes y también por los meses que siguen. Esto es parte de lo que se hace dentro de la iglesia, ¿verdad? Orad los unos por los otros. También quisiera invitarlos una vez más este domingo 17 de mayo. Vamos a estar administrando diezmos y ofrendas. Usted puede venir acá al edificio de la iglesia y puede dejar su diezmo y su ofrenda. La hora es de 3 a 5 de la tarde. Este domingo, en cuanto está mirando el video, en la tarde, usted puede venir a depositar sus diezmos y sus ofrendas de 3 a 5 de la tarde. Nuestra hermana Soledad Pérez va a estar acá para administrar, para recoger. Usted ya sabe el protocolo, usted no se tiene que bajar del carro, usted nada más trae su sobre, bendice ahí con sus diezmos y ofrendas y bueno, pues sigue caminando como en un drive-thru. Esto no se trata de venir a ver qué está pasando o algo así por el estilo, no. Los hermanos van a estar ahí con todo su corazón, van a estar protegidos como deberían de estar y van a hacer este acto, van a esperarlo a usted de 3 a 5 de la tarde para bendecirlo, para que usted venga, deposite sus diezmos, ofrendas y bueno, y todos glorifiquemos al Señor de alguna manera. Vamos a ir a la palabra, pero vamos a analizar un poquito la sabiduría de Salomón. Quedé en programas anteriores que íbamos a hablar acerca de este tema, la sabiduría de Salomón. Por ahí también algunas personas me preguntaron pues acerca de Betsabé. Y bueno, antes también de empezar esto, quisiera dar algunos comentarios para entrar un poquito en el terreno de Betsabé. Hoy vamos a ver a Betsabé ahí en la sabiduría de Salomón, pero déjeme le digo esto, hermano. Para empezar, en la mayoría de las Biblias, si no es que en todas, cuando se habla en el primer libro de Samuel acerca del pecado de David, dice eso, el pecado de David. Aparte de eso, también quisiera explicarle que Betsabé, su esposo era la mujer de Urías, dice, ¿verdad? Su padre de alguna manera era Eliam y su abuelo era Aitofel, es decir, un consejero dentro de la corte del rey David. Su padre fue un gran guerrero, su esposo también, pero de alguna manera tenemos a Betsabé viviendo cerca de la casa real, precisamente por lo mismo, porque la familia de ella pertenecía al círculo íntimo de David. Los tiempos antiguamente eran totalmente diferentes, no son como los tiempos de hoy. No, los tiempos eran totalmente diferentes. Cuando dice que la mujer se salió a bañar, la mayoría de los que predican, la mayoría de los que enseñan, la mayoría, aún en películas, ponen que Betsabé, entre comillas, salió a provocar, pero eso no es verdad. La cultura judía, en el caso de ella, que no era cualquier persona tampoco, cuando se salió a bañar, ella salió acompañada de 2 o 3 doncellas. Ella no estaba totalmente desnuda, ella estaba semidesnuda. Y era normal que se practicara este tipo de baños, especialmente en una residencia como la de ellos. Pero apunta ahí, no estaba totalmente desnuda, no estaba sola, no estaba provocando. Es un acto normal en una tierra calurosa y especialmente cuando la persona tiene sirvientes o sirvientas que le puedan ayudar
para tal labor. Realmente vamos un poquito más allá del asunto cuando interpretamos una situación como esa, ¿verdad? Aparte de eso, pues en los tiempos de David había solamente una ley. Por eso dicen algunas Biblias el pecado de David. Pues realmente las personas se tenían que someterse a la ley del rey, a lo que el rey decía. Realmente David es el factor principal en todo esto. Por eso Dios trató con David. El profeta Natán vino y habló con él, porque para Dios había un responsable y ese responsable era David. Pero Betsabé, de alguna manera, en su participación, en su correlación con esto, de alguna manera se muestra como una mujer que está en las manos de Dios. Realmente su destino está en las manos de Dios. Su camino está en las manos de Dios. Y de alguna manera llega a ser una mujer prominente porque era una mujer sabia, era una mujer entendida. Son características que no las rescatamos del texto bíblico como deberían de ser, pero ahorita voy a hablar un poquito más de ella. Eso ya marca una diferencia en todo esto. Mire, cuando hablamos de la sabiduría de Salomón, tenemos que ir pues a la escritura, al primer libro de los Reyes, al capítulo 3, versículo 5. Ahí vamos a encontrar el relato cómo Salomón subió a ofrecer sus sacrificios. Cuando sube a ofrecer sus sacrificios, dice que ofrece 1000 sacrificios. Y esa noche en Gabaón se le aparece Jehová en sueños. Cuando se le aparece en sueños, dice la escritura, que Dios le hace una pregunta al joven rey. Y la pregunta es, ¿qué cosa quieres que yo te dé? Esa fue la pregunta. Por eso la sabiduría de Salomón tiene su aspecto divino, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Todo lo que Salomón va a recibir viene del cielo, pero tiene su aspecto humano. Es decir, ¿por qué Salomón pidió lo que pidió? ¿Qué lo motivó a pedir sabiduría? ¿Por qué no pidió dinero? ¿Por qué no pidió mujeres? ¿Por qué no pidió cosas materiales? ¿Por qué no pidió largura de días? Salomón pidió sabiduría. Y entonces, hermano, cuando entramos allí, nos damos cuenta, hermano, que en el Nuevo Testamento tenemos, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente, dice la Escritura. Santiago dice, a ti te falta sabiduría, pídesela a Dios. Imagínense, hay creyentes orando al Señor por cosas materiales. Tenemos el ejemplo de Salomón ya, pero en nuestro cristianismo tenemos gente orando por cosas materiales. Santiago nos dice, si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Te hace falta sabiduría? Pídesela a Dios y Dios te la va a conceder. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en este pensamiento. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dice el apóstol Pablo haciendo una analogía, ¿verdad? Dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya crecí, dejé las cosas que eran de niños. ¿Sabe quiénes son los niños? Los que primero hablan, luego piensan y luego juzgan. Hablan sin pensar, juzgan sin pensar. Es decir, hablan más de lo que debieran. Se apresuran a decir las cosas, se apresuran a emitir un juicio, se apresuran a meterse en problemas. Esos son niños espirituales. El que es niño dice que habla, piensa y juzga. Cuando ya no se es niño, entonces la persona juzga, piensa y habla. Y algunas veces ya ni ganas de hablar da. ¿Por qué? Porque nuestras palabras hacen una diferencia. Tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Tenemos que pensar en cómo resolver el asunto. Tenemos que pensar en cómo edificar una vida.
tenemos que pensar no en nosotros mismos, pero tenemos que pensar en los demás. El asunto de la sabiduría es un asunto muy interesante en la Escritura. Todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos que Dios nos guíe. Todos necesitamos una ética para glorificar el nombre del Señor. Continuamos en un minuto con este tema, la sabiduría de Salomón, y vamos a seguir hablando un poquito de cada cosa. Amén. Vamos a ir pues a un pequeño receso y volvemos en un minuto. Dios les bendiga. Amén. Continuamos con su programa, Una cita con Dios y su palabra. Estamos ahí analizando la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón tiene un elemento humano y tiene un elemento divino. Pero también estamos hablando acerca de algunas circunstancias que se dan con algunos personajes bíblicos. Y uno de ellos es Betsabé. Hay un bonito libro que tal vez usted llegue a leer algún día, se lo recomiendo, ¿verdad? La relación de David y Betsabé en el plan de Dios. Para Dios siempre hay un plan perfecto. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Déjeme le hablo un poquito de esto. Mire, siempre le he dicho que para interpretar la Biblia necesitamos nosotros conocer el contexto bíblico, la cultura de las tierras bíblicas. Nosotros, bueno, yo nací en México, ¿verdad? Pero en Guatemala, El Salvador, también se camina por lo mismo. Déjeme ir, no miles de años atrás. La historia que nosotros leemos de Betsabé y David o de Salomón está ubicada 3000 años para atrás. 2000 a Cristo y 1000 años antes de Cristo. Más o menos la fecha. 3000 años de antigüedad. Yo no me voy a ir a 3000 años de antigüedad, yo nada más le voy a hablar una referencia a nuestra cultura, no sé, 50, 60 años. Mire lo que pasaba en México. En primer lugar, en los matrimonios de aquel entonces, los padres decidían por los hijos. Usted me va a decir, alguna persona que tenga más de 60, 70 años va a decir, sí es verdad, pastor. Los padres arreglaban los matrimonios de los hijos, ya sea por conveniencia, ya sea por como fuera, pero los padres decidían con quiénes los hijos se iban a casar. Hubieron niños que desde que estaban chiquitos ya estaban comprometidos con el hijo de fulano de tal. Ellos fueron los que decidieron por esas personas. Después pasó el tiempo, hermano, y los hijos decidían con quiénes se casaban con la anuencia de sus padres. Esa fue otra época. Ya los hijos decidían, pues yo me quiero casar con este. No, mija, que no, yo me quiero casar con este, pero siempre con la anuencia de papá y mamá. Vino otra época, hermano, donde los hijos se casaban ya sin la aprobación de papá y mamá. Ya no les interesaba si su papá decía que sí o decía que no. Ellos nada más le notificaban al papá, me voy a casar con alguien y se acabó. Esa fue otra época, ya los hijos se casaban con o sin el permiso de los padres. Mire, ahora llegamos a una época en que los hijos ya no creen ni en el matrimonio. Y peor que todo, está por ahí una tendencia en que ya los muchachos no saben si son hombres o mujeres. Pero mire, venimos de matrimonios arreglados por los padres a matrimonios con una liberalidad que mi alma te alaba. Aún nuestra sociedad ha cambiado. Estoy hablando de 50 o 60 años atrás en nuestros países. Yo he conocido a personas, hermanos, mujeres que están casadas o estuvieron casadas con hombres que nunca los amaron porque los padres arreglaron el matrimonio. Pero la mujer se sometió, la mujer dentro de lo que cabe crió a sus hijos, salió adelante. La sociedad ha ido cambiando, nuestras sociedades cambian, eso es una realidad. Imagínese 3000 años antes, recorra usted para atrás 3000 años. Por eso cuando analizamos todos estos aspectos, tenemos que analizar los valores que nosotros tenemos como personas y en este caso como creyentes, como cristianos. Debemos de inculcar en nuestros hijos no solamente los valores morales, los valores éticos, pero los valores espirituales que son realmente un tesoro en el pueblo del Señor. Por eso cuando analizamos lo de Salomón, mire,
Déjeme, vamos a avanzar en la sabiduría de Salomón. Dios le pregunta y el joven responde. Pero mire, Salomón, según segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, Salomón era hijo de una promesa. En primer lugar, Dios le promete a David un hijo que se va a sentar en su trono. Cuando David le sube el deseo de construirle casa a Dios, Dios le dice, yo te voy a construir una casa a ti. Y le hace una promesa, no faltará ninguno de tus hijos que se siente en el trono, no te va a faltar. Y Salomón es el que Dios designa, Salomón es el que Dios quiere que sea el rey. Usted puede ver en esto, Salomón antes de nacer, ya Salomón está dentro de un plan divino. A veces cuando nosotros no comprendemos esto, nos cuesta entender la mente de Dios. Déjenme le doy un testimonio rápidamente. Cuando yo empecé con la Iglesia de Dios Pentecostal MI, que empecé a ir a las primeras convenciones allá por el año 2000, siempre cuando uno se acerca con ministros, te abrazan, te saludan y te dicen, Dios te bendiga, siervo, ¿cómo estás? ¿Y dónde pastoreas? Pues en Arbon, estamos en Washington. Y yo recuerdo que varios ministros ancianos me decían, ¿cuántos años tienes en el pastorado? Yo tenía 1 año, y después tuve 2 años, después tuve 3 años, pero pues imagínense 2, 3 años de ministerio pastoral comparado con 40, 50 años de pastores que son grandes figuras dentro de nuestra denominación, grandes hombres de Dios, testimonios poderosos, hermano, gente de Dios que mi alma te alaba, pues uno se siente pequeño, ¿verdad? Pero un día estaba leyendo mi devocional en Jeremías capítulo 1 y cuando llegué al verso 5, hermano, Dios me dio una palabra. Dios me dijo literalmente, ahí en Jeremías dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo no solamente te aparté, pero te santifiqué, te llamé y te di por profeta a las naciones, le dicen a Jeremías. Pero la Biblia tiene esto interesante, cuando tú lo lees y estás en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te habla a ti. Yo sentí que me habló a mí y Dios me dijo, la próxima vez que te digan cuántos años tienes en el ministerio, le vas a decir que toda tu vida. Porque tú no tienes 1 año en el ministerio, tú no tienes 2 años en el ministerio, tú no tienes 3 años en el ministerio. Tú fuiste llamado a este ministerio desde antes de nacer. You was born for this. Yo nací para esto. Todo lo que yo pasé en el mundo, todo lo que yo pude haber hecho, no pude haber hecho, eso fue parte de mi preparación para llegar a ser un ministro de Jesucristo, para comprender, para entender, para abrir mi corazón, para reconocer no solamente mi pecado, pero todo aquello que me sobrevino por una actitud desobediente. Todo eso nos capacita a nosotros para ser verdaderos ministros del Evangelio. Por eso, hermano, cuando vamos a la sabiduría de Salomón, nos damos cuenta que Salomón es el hijo de una promesa que Dios le dio a David. Pero en segundo lugar, Salomón es el hijo que ha recibido en su corazón los consejos de su padre y de su madre. El libro de los Proverbios, déjenme le leo tantito ahí en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios capítulo 3. Esto es David enseñando a Salomón. David instruyendo a Salomón. Todo el tiempo del capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, todo el tiempo va a hablar de sabiduría. Todo el tiempo va a hablar de mandamiento. Todo el tiempo va a hablar de ley. Todo el tiempo va a hablar, hijo mío. Mire cómo empieza el capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hijo mío, honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo, a quien realmente quiere. Le dice David a Salomón: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, bienaventurado el hombre que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y de sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas la sabiduría, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella, es decir, con la sabiduría. Cuando tú eres sabio, dice, hay largura de días en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurado los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocíos los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. En el 4 dice: hijo mío, oíd la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, y guarda mis mandamientos, y vivirás. Bueno, hay mucho consejo en estas páginas. Usted léalo en casa. Va a ser el consejo de David instruyendo a Salomón. Cuando usted va por ahí, por el capítulo 7, aún hasta el capítulo 8, mire un consejo ahí que ya lo hemos repetido, ¿verdad? Pero dice: hijo mío, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Mire este consejo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo la inteligencia. Acá tenemos una frase que siempre repetimos: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Salomón fue instruido por su padre David, fue instruido por su madre. Su padre hablaba de la sabiduría como algo muy preciado. Su padre tenía tanto valor por estas cosas que le decía a su hijo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No se lo decía una vez, se lo decía todos los días, y le enseñaba la clave. Mira, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sabe por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Porque toda sabiduría, dice Santiago, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y tú no puedes recibir nada que venga de Dios si tú estás en pecado. El Espíritu Santo no puede obrar en ti si tú estás en pecado. El temor a Jehová es no solamente el respeto, pero el obedecer sus mandamientos, el obedecerle a Él como a un padre, el allegarnos delante de Él y esperar que Dios utilice nuestra vida para los planes y propósitos que Él tiene. La sabiduría que vamos a recibir es una sabiduría para bendecir a su pueblo, es una sabiduría para glorificar el propósito eterno, es una sabiduría para ensanchar su reino, es una sabiduría donde el bien espiritual se va a hacer material en nuestra vida, y solamente se da en la obediencia, en el temor, en el amor a Dios. Fuera de Dios no hay sabiduría. Fuera del Espíritu Santo no hay sabiduría. Por eso, para que el hombre sea sabio, se requiere que tema al Señor. En otras palabras, en español, necesitamos vivir en santidad.
Necesitamos vivir bajo la cobertura de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne, dirija nuestras vidas, nos dé forma, trabaje con nosotros, haga con nosotros como Él quiera. Así como el alfarero, así también nos dé forma, nos guíe por esos caminos para que Él revele esa sabiduría divina, esa sabiduría del cielo para todos aquellos que caminamos sobre la tierra. Vamos a seguir hablando en unos minutitos más acerca de la sabiduría de Salomón, pero acá tenemos un padre emocionado por la sabiduría, emocionado por las cosas espirituales, un padre comprometido. Lo que un padre ama es lo que va a transmitir a su hijo. Yo no sé cómo alguna gente quiere que sus hijos vengan a la iglesia si ellos no vienen. Nosotros no podemos mandar a los hijos a la iglesia, nosotros tenemos que venir con ellos. Y no solamente eso, demostrarle que nosotros amamos estar en la iglesia, amamos leer su palabra, amamos orar delante del Señor, amamos ofrendar, amamos diezmar, amamos glorificar su nombre, amamos a nuestros hermanos porque amamos a Dios. Y esa es una pasión que hay en aquel que realmente tiene el temor de Dios en su corazón. Seguimos en unos minutos, vamos a hacer un corte. Mire, nuestra hermana Alejandra se enfermó, pero ahora nos trajeron It tastes like mocha frappuccino, right? Mocha frappuccino, mire, frío para la temperatura. Prepárese un cafecito, hombre, un chocolate, no sé, lo que la hermana quiera preparar ahí en la casa, lo que su esposita le quiera preparar. Ahí, si no, prepárale usted a ella, pero gocémonos ahorita en el segmento que sigue, ¿ok? Dios les bendiga, estamos en su programa Una Cita con Dios. Continuamos. Regresamos con su programa Una Cita con Dios y su palabra. Estamos hablando de la sabiduría de Salomón. Hemos ido poniéndole un poquito de cada cosa para variar un poco. Les recuerdo, estas pláticas no son una prédica, pero son una meditación acerca de ciertos aspectos, en este caso el aspecto de la vida del rey Salomón. Lamentablemente algunas personas, no sé, erróneamente, tienen algunas enseñanzas. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer, Dios es poderoso para hacerlo, pero por ejemplo yo me he encontrado con personas que un ejemplo, predican y están esperando que Dios en el momento que estén en el púlpito les conceda la palabra. Dios es poderoso para hacerlo, yo no digo que no, ¿verdad? Pero la experiencia me dice a mí que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. De alguna manera, hay gente que se autojustifica o se esconde a través de cosas espirituales para no tener la responsabilidad de una capacitación formal. Bueno, dentro de la historia de la iglesia también se dio en tiempos pasados que muchos de nuestros ministros no eran muy atraídos hacia la escuela bíblica. El día de hoy todo eso ha ido cambiando. Tenemos que capacitarnos sin dejar la oración, el fervor, la fidelidad. Las dos cosas son buenas. Tenemos que guardar un equilibrio entre las dos cosas. Hubieron personas, todavía hay personas incluso en algunos de nuestros países quizás, donde no creen en una educación formal, no creen en una educación teológica. Pues bien, la sabiduría de Salomón tiene elementos humanos y tiene su elemento divino. Ya he estado explicando algunas cosas. Ahorita déjeme explicarle otra cosa en la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón vino por la oración de su padre. Déjeme leerle el Salmo 72. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. El Salmo 72
En muchas de las Biblias, en la división principal, dice el reino de un rey justo. Y más abajo dice para Salomón o por Salomón, porque el salmo es una oración. Dice David, que es su padre, orando, dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dice que te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días, en los días de este rey, florecerá la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él, ante este rey, se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas serán presentes. Los reyes de Sabá y de Sebá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Del engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Mire lo que dice David orando: vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, y lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y dice la última línea del Salmo, dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Acá tenemos un elemento, hermanos, que nosotros pasamos por alto. La oración de un padre por su hijo. La oración de David pidiendo para Salomón lo que iba a hacer en su reino. Él era rey y sabía que su hijo necesitaba que Dios lo bendijese. Sabía que su hijo estableciera un reinado de justicia. Salomón es tipo de Cristo. El reino de Salomón, dice la Escritura, que el oro y la plata se multiplicaron en el reino de él. Cuando David pide por su hijo en su posición de rey, no solamente pide por sabiduría, pero pide por acciones justas. Todo el día se ora por él. Un padre que comprende a qué su hijo es llamado en la vida es un padre que orará fervientemente delante del Señor. Son las oraciones de un padre que es rey. Son las oraciones de un padre que conoce a Dios. Son las oraciones de un padre que no solamente instruye al hijo en estos aspectos de sabiduría, pero es un padre que la practica. Es un padre que está allí para derramar su alma delante del Señor por su hijo. Por eso cuando Dios le dice a Salomón: ¿qué cosa te he de dar? Pídeme que yo te lo daré. Salomón sabía qué pedir. Salomón sabía que la sabiduría era lo que su padre le instruyó. Su madre también le dio consejo. En Proverbios capítulo 31 lo vimos el programa pasado, cómo empieza Betsabé
hablarle al rey Lemuel. En este caso Lemuel es otro nombre de Salomón. Gedidías también es otro nombre de Salomón. Pero en la descripción de Proverbios 31 tenemos a una mujer que dice que es de gran precio, de gran valor. Betsabé fue la que escribió este proverbio. Betsabé fue la mujer que inspiró este proverbio. Betsabé es la mujer de Proverbios 31, una mujer sabia, una mujer hacendosa, una mujer que con sus manos edifica, no derriba, edifica. Una mujer que no solamente era bella, pero que su esposo la alaba, sus hijos la alaban, todo mundo alrededor de ella la alaba, sus criadas la alaban. Es una mujer que tiene una palabra de bendición para todos los que le rodean, toma decisiones y engrandece el bien familiar, camina y salen flores. Hermano, todos esos ejemplos Salomón los tenía, los vio, creció con ellos, pero falta un elemento más. Los maestros de Salomón fueron el profeta Natán, fueron el vidente Gad y fue el sacerdote Sadoc. Eran hombres de Dios. Salomón se sentaba en las rodillas del profeta Natán a escuchar de él la voz de Dios. Un profeta, hermano. Mire, su padre era rey, su madre una mujer sabia, su maestro es el profeta Natán, es el vidente Gad, es el sacerdote Sadoc. Son hombres que lo único que hablan es la palabra. A mí me emociona esto, porque si nuestros hijos escucharan todo lo que Salomón escuchó, nuestros hijos pidieran sabiduría. Si nuestros hijos fueran educados como Salomón fue educado, si me escucharan a mí, si lo escucharan a usted, hablar con emoción de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, nuestros hijos pedirían otra cosa. Pero a veces nosotros nos perdemos en una vida materialista. A veces nos faltan los valores, nos faltan todo ese tesoro espiritual que está en la palabra. Por eso cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué cosa quieres que te dé? Él mira al profeta Natán. Yo quiero ser como el profeta Natán. Yo quiero ser como el vidente Gad. Yo quiero ser como el sacerdote Sadoc. Yo quiero ser rey como mi padre. Yo quiero ser sabio como mi madre. Tenía a su alrededor columnas, un cerco de gente sabia, de gente que era lo mejor de Israel. Por eso cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué cosa quieres que te dé? El muchacho no dudó y le pidió sabiduría y Dios se la dio. Se le entregó, le dijo, te voy a hacer el hombre más sabio, te voy a hacer el hombre más rico, vas a vivir más años. Tu reino, tu fama que tú vas a tener, no va a haber hombre más rico ni más sabio en toda la tierra como tú. Y fue una promesa que hasta el día de hoy, ninguno de los ricos de este mundo se le iguala a Salomón. Ninguno. Name it, dígame quién. Ninguno de ellos se iguala a Salomón. Ninguno. Porque fue una promesa hecha por Dios. Ahora, la sabiduría de Salomón, hermanos, la podemos entender en su gobierno. Él le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Salomón le pidió sabiduría a Dios para entender a vivir la vida. El libro de los Proverbios es una recolección práctica. Dijo alguien, el libro de los Proverbios son sentencias cortas sacadas de experiencias largas. Ese es el libro de los Proverbios. Es un mirar, es un analizar, es un explicar los actos diarios de la vida, aplicando la sabiduría divina para hacer una vida práctica. La sabiduría le da a Salomón una manera correcta y provechosa para manejar todos los asuntos del reino. La sabiduría nos da a nosotros ese aprovechamiento para hacer en este sentido, en el ejemplo de Salomón, para negociar. Imagínense, Salomón empezó a sacar barcos mercantes, traía madera de un lado, traía oro de otro lado, exportaba, importaba. Fue el primer rey en Israel que empezó tuvo bastantes barcos, comerciantes, empezó el comercio con otros reinos, de tal manera que lo que no tenía él, lo traía de otros lados, y lo que él tenía, lo exportaba. Salomón fue el primer, por así decirlo, presidente de una nación que abrió el comercio exterior, porque su sabiduría se lo permitió verlo, las riquezas de otras tierras, y tener la sabiduría para traerlas a la tierra de él, y que su nombre del Señor fuese glorificado. Su poder para interpretar las cosas, los tiempos, los acontecimientos, eventos futuros, así como los hombres de Isaacar que testifica la Biblia que sabían discernir los tiempos para saber qué Israel tenía que hacer.
Así como José cuando le habló a sus hermanos y José les dijo, ¿acaso creen que un hombre como yo no sabe adivinar o no sabe los acontecimientos de esta vida? Exactamente lo mismo, así Salomón sabía descubrir las cosas. Salomón podía interpretar las cosas naturales. Él sabía cómo crecía la hiedra por la pared, él sabía el secreto de la flor, él sabía cómo funciona una computadora si estuviera acá, porque él sabía descubrir el corazón de un asunto. Él amaba la naturaleza. Dice una leyenda que las palomas se juntaban ala con ala para formar un pabellón cuando Salomón salía de su casa e iba al templo. Las palomas le amaban porque él amaba la naturaleza. No es necesario creer la leyenda o el mito, pero eso nos da una idea de quién era Salomón. En los tiempos modernos quizás solamente hay una persona que yo conozco en la historia de la iglesia que desarrolló un amor por los animales y la naturaleza. Se llamó Francisco de Asís. Hay ahí un relato acerca de la vida de él, pero fue un hombre que renunció y empezó a vivir y a amar no solamente a los hombres que estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero también empezó a amar a los animales. Se dice de un lobo feroz que acechaba a una aldea, lo llamaron a él y fue y habló con el lobo feroz porque era su hermano, porque él le amaba. Y ese lobo feroz no le hizo nada a este hombre. Ahí está por ahí, léalo, lo va a encontrar por ahí. También, hermano, a Salomón su sabiduría le dio amplitud de corazón. Una persona mezquina nunca va a ser sabia. Una persona egoísta nunca va a ser sabia. Salomón tenía amplitud de corazón. Es decir, Salomón tenía nobleza, misericordia. En el Salmo 72 que leí, siempre se habla que Salomón está rescatando al pobre. Salomón siempre pensaba en dar, en bendecir. Salomón todo lo que tenía, todo eso lo daba. Su pueblo vivió, cuando él reinó, vivió de lo mejor. Todos los reyes, dice el Salmo 72, dice, a Salomón todos los reyes de la tierra le van a traer presente, se van a postrar delante de él, van a venir y van a traer sus tesoros, van a venir y lo van a honrar. ¿Sabe por qué? Porque Salomón se preocupaba de los pobres. Un hombre que no honra a Jehová con sus bienes, que no honra a Jehová con sus bienes, con sus diezmos, con sus ofrendas, con su vida, con su tiempo, con su oración, nunca llegará a ser un hombre sabio. Nunca. La filosofía de Salomón se ve en el libro de Eclesiastés, una filosofía práctica, una filosofía, amados hermanos, que nos plantea cuál es realmente el propósito de nuestra vida en este mundo. ¿Cuál es el bien del hombre? Una frase muy famosa, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué sirve la vanidad? ¿De qué sirve todo lo que se hace si se va a destruir, se va a quedar, se va a morir? Dice el apóstol Pablo, se va a desbaratar con el uso. Por eso cuando se plantea el propósito de la vida para el hombre, Salomón dice, ¿qué cosa es de más bienestar para ti? Sino que comas, que bebas, que disfrutes lo que tienes, que te goces con la mujer de tu juventud, que temas al Señor. Hermano, estas son cuestiones prácticas en su filosofía de vivir la vida. Todo va a pasar, no hay nada nuevo debajo del sol, pero Dios te ha dado a ti la oportunidad de alabarle, de bendecirle, de venir en oración, de traer delante de la presencia de Él un cántico nuevo, de abrir tu corazón a tu Creador, porque este es el todo del hombre. Cuando termina el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Cuando termina, dice, este es el final. Joven, este es el final del camino. Teme al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ustedes saben cuán poco estimamos nosotros la filosofía humanista que enseñan en las universidades. Por mí las deberían de sacar. Toda esa filosofía, amados hermanos, que está en las universidades, realmente deberían de sacarlas desde Tales, pasando por Epicurio y Sena, hasta Aristóteles y hasta el moderno Kant y el kantianismo. Deberían de quitar las universidades porque es pura filosofía especulativa. Salomón nos habla de una filosofía de vida. Pablo,
En el Nuevo Testamento nos habla de la Sofía, pero de aquella que viene de Dios, de esa sabiduría que viene de Dios. Santiago nos dice la sabiduría divina, nos habla de la sabiduría divina. En Mateo capítulo 2, capítulo 12, tenemos ahí, hermano, el antitipo de Salomón, nuestro Señor Jesucristo. La manifestación visible de la sabiduría séptuple. La sabiduría en su perfección encarnada en una persona. Cuando leemos ahí, cuando dice que la reina de Seba se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, él era la sabiduría encarnada. Él, cuando hablaron y dijeron, nunca hombre alguno ha hablado así. Los rabinos, los fariseos, los saduceos decían, ¿quién le enseñó a este? ¿De dónde agarró este hombre sabiduría? Wow, a mí me maravilla saber, hermano, que cada palabra que Cristo hablaba venía del cielo. Los hombres se quedaban maravillados. Hermano, cuando los saduceos le preguntaban de quién iba a ser esposa, una situación ahí que tenían con los fariseos, que los fariseos nunca habían podido contestar la pregunta. Les habló de que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Imagínense qué sabiduría tenía Cristo. Les habló, amado hermano, no solamente de eso, sino que les contestó a los fariseos la pregunta del tributo. Mostradme la moneda. ¿De quién es esta inscripción? Del César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero Cristo no solamente contestó sus preguntas, Él les hizo una que nunca se la pudieron contestar y les hizo una que los dejó mal parados. Un día se volteó cuando le hicieron muchas preguntas y les dijo, a ver ustedes, contéstenme, ¿de quién es hijo el Cristo? Y todos ellos respondieron, es hijo de David. Y Jesús menciona el Salmo 110 y ¿por qué en el libro de los Salmos dice así? Dijo el Señor a mi Señor, ponte a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué le llama Señor si es su hijo? Y nunca pudieron ellos entender esa aplicación que Cristo hizo. Cristo era la sabiduría de Dios encarnada. Era el antitipo de Salomón. Salomón, por así decirlo, nos coloca a nosotros en un plano de responsabilidad. Padres, este es un llamado a los padres. Nosotros debemos de inculcar en nuestros hijos los buenos valores. Es un llamado a los ministros. Nosotros debemos de hablar con pasión de la sabiduría de Dios. Debemos de enseñar con pasión acerca de lo que Dios es para nosotros. Madres, ustedes juegan un papel importante en la educación del muchacho. Sean como Betsabé, mujeres sabias, mujeres que instruyan a sus hijos a través del ejemplo. Todos nosotros tenemos una responsabilidad con la iglesia de Cristo. Todos los diáconos, todos los pastores, todos los ministros, todos los que predicamos, enseñamos, deberíamos de tomar a jóvenes y llevarlos por ese camino. La sabiduría de Salomón es una sabiduría que excede a todo lo que el mundo había conocido. Mire qué bonito, ¿verdad? Que la iglesia del Señor, la vez pasada les dije, Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos un reto y tenemos un privilegio. Hagamos pues de la vida cristiana, hermano, hagamos de la vida cristiana no una vida emproblemada como algunos tienen, hermanos, mi alma te alaba. No, hagamos una vida de deleite, de bendición. Hagamos de la vida cristiana algo digno, algo sublime, que nuestro cristianismo no es el cristianismo dogmático o basado en dogmas o peleando con otros por una verdad bíblica. No, hermanos.
No se trata de pelear con nadie por una verdad bíblica, se trata de vivir a la imagen de Cristo, de transformar nuestra generación a través de nuestro ejemplo, de poner fundamentos y de edificar la vida de todos los que nos rodean. En este tiempo en que están todos en casa, en cuarentena, qué bonito tiempo para hablar con los muchachos, leerles la Biblia. Les recomiendo el libro de los Proverbios. Léale los Proverbios a partir del capítulo 3. Léale a los muchachos Proverbios capítulo 3 y va a ver como si usted les empieza a repetir sabiduría, entendimiento, consejo, escucha mi palabra, la palabra de Dios, la ley de Dios, va a traer como consecuencia vida eterna a la vida de todos ellos. Vamos a ir ya al tiempo de la oración final. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir a través de los próximos programas hablando acerca de otros temas. Amén. Ahí usted acaba de aparecer el website de la iglesia, puede contactarnos a través del website y si usted puede sugerirnos algún tema, con gusto nosotros hablamos de ellos. Baste pues entonces, para concluir, que la sabiduría de Salomón tiene el elemento divino, el elemento principal, pero tiene también los factores humanos. ¿Qué cosa nuestros hijos le pedirían a Dios si Dios se les aparece hoy? ¿Qué le pedirían? Interesante, ¿verdad? Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta un nuevo programa. Amén. Bendiciones. Estamos para concluir nuestro programa Una cita con Dios. Una vez más ya para despedirnos, damos las gracias a todos aquellos hermanos, a todos los líderes que están pastoreando, a toda la iglesia realmente que se mantienen conectados por mensajes de texto. En estos días vamos a tratar también de hacer una reunión con el liderazgo a través de un app que se llama Zoom, donde se puede hacer audiovisualmente. Podemos mirarnos, podemos hablar, se hace a través de una computadora. Lo que usted tiene que hacer es descargar el app de ese programa que se llama Zoom. Usted ingresa un número que yo le voy a enviar y ya puede unirse a un meeting, a una reunión. Es algo sencillo, nada más se requiere que esté instalado en las computadoras, en los teléfonos y que la computadora desde luego tenga su cámara integrada. También a todos aquellos que van a venir el día de hoy a dejar su ofrenda, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les multiplique. Dios bendiga a todos y cada uno de aquellos que fielmente, como dice el libro de los Proverbios, honran al Señor con sus bienes, con todo el fruto de sus manos y lo hacen con amor para el Señor. Nuestro estado todavía sigue cerrado. Parece ser que ya las cosas se están componiendo en los Estados Unidos. Hay alguna situación de si se abren o no se abren, algunos estados están abiertos, algunas situaciones se está dando. Pero también hemos escuchado que en México las cosas están aumentando. Para México en este mes de mayo iba a llegar al tope, al pico, pero parece que los casos están aumentando demasiado. Vamos a orar por todos nuestros hermanos en México, por todas las personas en México, por el gobierno de México, para que Dios le dé sabiduría y sepa cómo atender esta pandemia, esta necesidad que se presenta. Vamos a orar por nuestros doctores, nuestras enfermeras. Recuerde, a veces las personas que han vivido más tienen más conocimiento. Si usted está enfermo, prácticamente tome esos remedios caseros. Eso ha ayudado a mucha gente, especialmente el té de jengibre, de limón, de todo eso. Son cosas que están allí y que de alguna manera gente ha salvado la vida al tomar remedios caseros. Esos remedios que le ayudan a usted a subir su sistema de inmunidad. Hágalo. Háblele a su abuelita y pregúntele, abuelita, ¿qué tomaban para la gripa? Y la abuelita le va a decir, hay personas que toman ajo, hermano, comen ajo en ayuna, mi alma te alaba, yo creo que eso para mí no va, pero hay gente que toma ajo, té de ajo, ay Señor, pero bueno,
es un remedio, ¿verdad? Yo prefiero, no sé, el limón, jengibre, otras cosas que el ajo, pero bueno, pero usted es sabio. Hable con personas, a su abuelita, a su tatarabuelita, hable, dígale que era a su tío, que era bueno para esto. Y esos remedios caseros pueden hacer la diferencia en nuestra vida en este tiempo. Porque en el hospital puro Tylenol dan. Yo siempre les digo a la gente, el coronavirus no se va a morir con el Tylenol. A veces me da risa los hospitales, ¿verdad? Estudian tantos años para recetar Tylenol. Yo no necesito tanto estudio para recetar Tylenol, hermano. De alguna manera, la oración en Dios, yo le tengo más confianza que a esos hospitales. Así es que vamos a orar. Ayúdame con la oración. Amén. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre, Dios mío, por la vida que nos das y la salud. Mira, Señor, cuánta falta nos hace vivir con sabiduría. Cuánta falta nos hace, Espíritu Santo, que tú dirijas nuestra vida, Señor, como hijos tuyos, como creyentes, como ministros, como líderes, Señor, de tu iglesia. Llámense diáconos, presidentes departamentales, la membresía en general. Cuánta falta nos hace hablar con sabiduría, Señor, expresar pensamientos de vida, palabras de vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que hables, hermano, que traigan bendición, que traigan vida eterna. En esta noche, Padre, en este día, te suplicamos a ti que tú bendigas a cada enfermo que está en el hospital del coronavirus, Señor. Oh Espíritu Santo, da salud, da vida, da ese soplo, ese aliento de vida en todos y cada uno de ellos, Señor. En México, Señor, allá donde están, Padre, bendice a todas esas personas en Guatemala, en El Salvador, en todos lados, Señor, que el coronavirus quiere quitar el aliento de vida, pero tú soplas vida y sopla en abundancia, Señor. Pon tu mano de poder, de misericordia, de salud, Señor, que ahí donde la gente está en una cama de hospital, vuelva su rostro hacia ti, Señor, al Dios del cielo, al Dios eterno, y que clamen por la misericordia divina, que tú escucharás la voz de tus hijos, la voz de tu pueblo, la voz de todo aquel que clamare, Señor. Bendice a los doctores, bendice a las enfermeras, bendice a aquellos, Señor, que en este tiempo están dando su vida literalmente al ir a trabajar, Señor, al estar ahí en el campo de batalla. Bendícelos abundantemente, Padre. Bendice a nuestros gobernantes, bendice a nuestro presidente, bendice a nuestro gobernador, que tomen las mejores decisiones, Señor. El dinero se puede volver a recuperar, la economía se va a recuperar, pero las vidas que se pierdan, Señor, va a traer dolor a la familia americana, va a traer dolor a nuestras familias. Eso no se puede recuperar. Es más valiosa la vida, es más valiosa el aliento de vida que tú nos das, porque cada ser humano tiene que cumplir un propósito en esta vida. No permitas que nadie muera antes de tiempo. No permitas que ninguna vida sea cortada antes de cumplir ese propósito para el cual nos enviaste, ese propósito eterno por el cual nacimos, Señor. No permitas que se arrebate la vida del hombre justo, del hombre que habla palabras de vida, del Hijo tuyo que habla palabras de bendición, Señor, y que tenemos un propósito eterno en ti. Que ninguna vida sea cortada antes de tiempo, Señor, y que tú te glorifiques en Estados Unidos, Señor, en México, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, El Salvador, en todas partes. Que allí tu nombre sea glorificado y que tú hagas milagros y maravillas en medio de tu pueblo. Bendice de una manera especial, Señor, te lo suplico a todos tus hijos. Incluyo en esta oración a mi hija Noemí y a mi hija Damaris. Que tú les bendigas abundantemente, Señor, y que tú les des de toda esa provisión del cielo, de todo eso que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos, y que ellas siempre miren hacia el cielo, porque tú eres nuestro verdadero Padre Celestial. Bendice a todos aquellos que cumplieron años, familiares, no familiares, miembros de la iglesia. Bendícelos y que toda la bendición del cielo
esté sobre nuestras vidas. Permite que en este tiempo haya personas que te acepten como único y suficiente Salvador. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Amén, amén. Hemos llegado al final de otro programa. Recuerde, estamos en el área de Auburn, Washington. Si usted está cerca, puede venir a nuestra iglesia cuando se abra. Ahí va a aparecer el website. Pero también si usted quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también bien puede hacerlo. Reconozca que somos hombres pecadores. Reconozca la gracia de Dios. Reconozca el sacrificio de Cristo en su corazón. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le dé esa nueva vida en Cristo. Busque una iglesia cristiana donde se predique la palabra del Señor y sea feliz, que en el cielo todos vamos a caber. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el próximo programa cuando volvamos a saludarnos. Amén. Dios les bendiga.